18 de julio del año 2023. 18 de julio 2023, cuando, estamos a compartir la palabra del Señor. Hay unas preguntas y es importante que nosotros nos detengamos un poquito porque como es natural, existen algunas inquietudes. Y una de esas inquietudes es si la iglesia va a pasar la gran tribulación o si la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Como usted sabe que nuestro tiempo tratamos de no hacer un video demasiado largo para que pueda ser visto. Entonces nos encontramos que en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 el Señor dice: yo te libraré de la hora de la prueba, de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. La palabra de Dios dice que el Señor va a librar a la iglesia de la gran tribulación. Nosotros creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación. En Tesalonicenses capítulo 4, 16 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, seremos arrebatados. La iglesia, todo aquel cristiano que esté preparado, que tenga su corazón en el reino de Dios, dice Isaías 60, del 10 en adelante, que él vio a una multitud que se espantaban, miles y miles, hacia los cielos, que volaban como nubes y como palomas a sus ventanas. Él vio entonces la ascensión de la iglesia en una forma vertiginosa, en un abrir y cerrar de ojo, dice Primera de Corintios, capítulo 15, 52 y 53. Es importante que usted recuerde que estamos viviendo en un tiempo, como me decía esta mañana un hijo ministerial, un pastor, decía: pastor, estamos viviendo en un tiempo cuando usted entra a internet y usted va a conseguir 90 doctrinas que están en contra de la palabra de Dios. 90 personas, ministros, predicadores, que están en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces nosotros, cada uno de nosotros tiene que afianzarse en lo que dice la palabra de Dios. No podemos mirar ni a la izquierda ni a la derecha, y principalmente tenemos que hacer la costumbre de anotar y de leer. Anotar, leer, verificar la palabra de Dios. Entonces, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, sino que va a ser arrebatado. Recordemos que la palabra del Señor nos habla de la última semana de Daniel, que es la última semana donde va a sucederse el arrebatamiento de la iglesia, pero antes viene la gran tribulación. Y antes de la gran tribulación viene 3 años y medio de paz. Yo le quiero sugerir que se lea Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sube de la tierra. Allí habla de 42 meses. 42 meses, que son 3 años y medio, en el cual el anticristo va a traer paz a la tierra.
va a traer paz. Pero la palabra de Dios dice en Tesalonicenses que cuando los hombres digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, hermano, después de esos 3 años y medio, el enemigo se sentará en el trono, se sentará en el altar de Dios, en el templo, en el tercer templo, en Jerusalén, y allí se va a suceder o a consumar la desolación desoladora, la abominación, perdón, me equivoqué, la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel. Entonces allí es cuando los judíos van a darse cuenta que el Mesías que ellos recibieron no era el tal Mesías, que ya el Mesías que ellos recibieron era el mismo Satanás que los engañó, era un pseudo Mesías. O sea, no era, porque ya Jesucristo, Él es el Mesías, Él es nuestro Salvador. Ya Jesucristo vino en el año primero de nuestra era. Jesús dividió la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. En el año primero empezó la era cristiana. Hasta el día de hoy estamos viviendo en la era cristiana. Entonces, después de que Él da esos 3 años y medio de paz, un cambio radical, un cambio donde el hambre va a desaparecer, un cambio, porque los hombres siempre han anhelado un cambio. Y los hombres siempre han votado por un cambio. Los hombres siempre han propuesto un cambio. Pero el hombre, escúcheme bien, el hombre nunca, jamás el hombre podrá traer el cambio que el hombre necesita, el cambio que la humanidad necesita. El único que la puede dar se llama Jesús de Nazaret, es Jesucristo. Esto de que usted crea que este gobierno sí va a traer un cambio, eso es pura mentira del mismo diablo, del mismo Satanás. El hombre nunca podrá traer un respiro, porque el hombre está caído en pecado. El hombre, dice Romanos capítulo 3, que su garganta está podrida y que su lengua es una lengua de áspid, o sea, de culebra. El hombre está caído en pecado. La naturaleza del hombre es satánica. El hombre necesita ser, primero, reconciliado con Dios, y segundo, ser restaurado, y tercero, como dice Ezequiel capítulo 36, recibir un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Entonces les quiero comentarte que empezará la gran persecución con los últimos 3 años y medio contra la iglesia. Todo lo que se llame cristiano será decapitado. Todo el que no reciba la marca de la bestia en la frente o en la mano será muerto. Por decreto gubernamental. Eso no es opcional. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos tiranos han sido gobiernos dictatoriales. Entonces nos damos cuenta, amados, que cuando empieza la persecución, allí es cuando viene Jesucristo, dice la palabra de Dios, por la iglesia. Estarán 2 moliendo en un molino. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán durmiendo en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Claro que si los 2 están preparados, los 2 serán tomados. La iglesia será arrebatada, no raptada. El término rapto quiere decir secuestro, y Cristo no viene como un secuestrador. Él viene como Señor
dueño absoluto, soberano de los cielos, de la tierra y propietario de su iglesia. Él no viene a secuestrar a la iglesia. Cuando usted dice el rapto, quiere decir que le están dando al Señor un calificativo delincuencial. Por lo tanto, la palabra rapto no aparece. Usted no la va a conseguir. Consigue la palabra arpazo, que traduce arrebatamiento. ¿Y qué es arrebatar? Quitar una cosa irresistiblemente de su lugar. Oye, le arrancó los aretes, o sea, se los arrebató. Así será el arrebatamiento, amado. Entonces, la iglesia parte a los cielos. Inmediatamente la iglesia, antes de realizar las bodas del Cordero, primero la iglesia pasa al tribunal de Cristo para ser juzgada. Allí le vamos a rendir cuentas al Señor. Allí vamos a explicar por qué hicimos esto, por qué hicimos esto, por qué hicimos esto. Este es un juicio de recompensa. La iglesia no estará, anótelo, recuérdelo, en el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20. Allí, en Apocalipsis 20, no habrá ningún salvado. Allí en Apocalipsis 20, las personas que comparezcan ante ese juicio solamente es para escuchar el grado de sentencia y el lugar que le corresponde de acuerdo a sus maldades. Por eso dice el versículo 15 de Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Viene una pregunta que es muy importante. ¿Por qué el Señor llamará por nombres, buscará en el libro de la vida los nombres de las personas? Porque millones y millones tuvieron la oportunidad y estuvieron con la iglesia, caminaron con la iglesia y predicaron al Señor, y después de haber gustado la benignidad del Señor, el mundo los arrebató, Satanás se los llevó, y la muerte los sorprendió. Al ser sorprendido por la muerte, se cumple en ello Apocalipsis, anótelo por favor, capítulo 3, versículo 5. Esto forma parte del seminario que nosotros damos de 4 horas a las iglesias de Apocalipsis. Y dice: el que venciere, es decir, la persona que muere en el Señor, caminando bajo la autoridad de un ministro, caminando junto con la iglesia, bajo la cobertura de la iglesia, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice que seremos vestidos de vestiduras blancas al vencer. Es decir, hasta el último día que estemos sobre la tierra, tenemos que estar bien con Dios. Porque como la muerte nos sorprenda en pecado, infarto del corazón, y resulta que usted ese día pecó, fue infiel, o ese día usted se tomó la cerveza, ese día usted fue sorprendido en pecado. Yo sí quisiera, porque le estoy hablando a personas que son humildes de corazón y personas que desean ensanchar el conocimiento, que usted se lea Ezequiel capítulo 33. En Ezequiel 33 dice que si el justo, haciendo injusticia, o sea, cometiendo el pecado, la muerte lo sorprendiere, ninguna de sus justicias le será tenida en cuenta, por cuanto murió como impío, murió como hijo del diablo.
Ninguna de las iglesias que levantó, ninguno de los pastores que formó, ninguna de la obra que hizo en el Señor le será tenido en cuenta por cuanto murió como impío. Léalo para que usted se dé cuenta. Por eso nuestra salvación, todos los días, usted tiene que mantenerse en ella, renunciando a los deseos mundanos y a las obras de la carne, siguiendo al Señor con humildad y sencillez. Tenemos una cuerda de doctores en Biblia, hoy por internet, hablando locuras, pescando a ver quién le muerde el anzuelo de las mentiras. Ya nosotros no estamos para morder ese anzuelo, porque nosotros estamos fundamentados en la verdad. Entonces, quiero comentarte, amado de Dios, que estamos en los últimos tiempos, pero no estamos en el tiempo del fin. Estamos en los postreros días, de los cuales habla el libro de Hebreo, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, estamos en los postreros días. Estamos en los postreros tiempos donde que la persona que realmente no le presta atención a la enseñanza, la persona que siempre está oyendo y nunca oye, la persona que no recibe el mensaje de Dios, esa persona será engañada por el diablo. Por eso entonces estamos observando que 7 años después que ya la iglesia pasó por las bodas del Cordero, y la iglesia, después que pasó por el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, 7 años después, cuando termina la última semana de Daniel, que son 7 años, Cristo viene con sus santos ángeles, viene con la iglesia, bajará. Entonces, la iglesia de lo que quedó se unirán a Jesucristo y a la iglesia que en el arrebatamiento fue llevada. A usted le van a hacer una pregunta. Si la iglesia va a ser arrebatada, ¿quiénes son esta multitud de Apocalipsis 7? Por favor, léalo. Apocalipsis 7 dice, la multitud vestida de ropas blancas. Búsquelo y lo lea. Dice que vio una gran multitud vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes fueron? Los que se quedaron en el arrebatamiento. Pasaron la gran tribulación y cientos de ellos tuvieron que entregar su vida, porque el anticristo, dice Apocalipsis 20, versículo 4, 5, léalo. Recuerde, yo no le estoy hablando lo que yo pienso, yo no le estoy hablando mi concepto, yo no le estoy hablando mi parece, yo no le estoy hablando lo que leí en un librito, estoy mostrándole la Biblia, estoy mostrándole la palabra. Yo estoy mostrándole la palabra. Si usted no cree la palabra, no la crea. Tampoco me llame para discutir la palabra, porque la palabra no es para discutir. Si a mí la Biblia me dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, estos fueron decapitados por causa de la palabra, y usted no hay que creer eso. Aunque Billy Graham, aunque Sugey, aunque MacArthur pueden hablar lo que sea, yo no le creo al hombre, yo le creo es a la palabra de Dios. Y la palabra me dice entonces que una gran multitud pasará por la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, si no me equivoco, creo que es el versículo 9, ¿sí? Dice, vestidos de ropas blancas. Y esa es la multitud que en Apocalipsis 20, cuando venga el Señor, allí está explicando, dice que entonces estas personas van a resucitar. En el seminario, yo como quisiera que usted lo recibiera, de 4 horas, allí hablamos de las diferentes resurrecciones que van a suceder. Entonces recuerda
que estamos a disposición, estamos compartiendo de los bienes espirituales que Cristo nos ha dado a nosotros, de los cuales habla la palabra del Señor. Dios te sigue bendiciendo grandemente. Se nos acabó el tiempo. Déjame tu comentario, tus preguntas, tus inquietudes. Estamos para servirte. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros. Dios te bendice.